Entonces, les voy a estar explicando dos cositas. Número uno, lo que pasó en la semana y número dos, qué fue lo que anoté o lo que vi en todas mis anotaciones. Si quieren esta plantilla, pues por el grupo me van diciendo y yo con mucho gusto se las paso puede ser por interno o por el grupo o como quieran, ¿sí? Obviamente a las personas que estén interesadas. Entonces, vamos a comenzar viendo qué fue lo que pasó realmente en la semana, ¿ok? Y para eso, obviamente, tenemos que irnos a un panorama de, del día, ¿sí? Diario, por así decirlo. Yo en diario tengo marcado o tenía marcadas ya mis dos zonitas o mis dos mejores zonas para buscar compras, ¿sí? Ya que yo entiendo que me encuentro en una estructura totalmente alcista y a pesar de que el mercado en esta zona venía haciendo un order flow bajista, yo entendía que eso era parte de un retroceso, ¿sí? Y que obviamente el mercado lo que estaba haciendo era bajar a buscar o a entrar a mi mejor zona premium de compras, ¿ok? Entonces, yo tenía aquí mi primera zona que era creadora de una brecha alcista y un flip, ¿sí? Que fue la que realmente me generó el rompimiento y tengo obviamente mi extremo que lo tengo en esta zonita. En este caso, yo el día martes, ya que el día lunes fue festivo y la sesión de Nueva York no aperturó, sí, no abrió. Esto fue el día lunes, el martes, sí. Entonces, yo entro el martes al mercado y veo que tengo, vamos a quitar esto acá, ¿sí? Creo que estábamos así. El día martes yo veo que el mercado está reaccionando bastante bonito a esa zona de demanda que tengo aquí marcada. Y obviamente esto era un bichai, que básicamente es acción de precio más toma de liquidez. Y pude notar que estaba teniendo una interacción, por así decirlo, bastante bonita en esa zona. Entonces, entendiendo eso, yo me voy a H4. Vamos a recortar esto aquí, que era aquí, y puedo observar y apreciar que el mercado en esta zona ya tenía, por así decirlo, la primera mitigación, ¿sí? Que era con esta vela. Ya había hecho una primera mitigación y esa primera mitigación me había generado un doble shot, ¿sí? Yo tengo shot bajista y un shot alcista. Recuerden que el shot se puede romper con mecha, ¿sí? Al pasar una mecha por arriba de una zona, automáticamente ya yo tengo el doble shot. Pero yo entendía que todo esto podía ser una trampa, ¿sí? La trampa del Smart Money, de la cual siempre o les he hablado bastante, ¿sí? El mercado, pues obviamente con esa primera mitigación me generó un doble shot, pero yo entendía que el mercado fácilmente podría hacer eso, ¿sí? Entonces, hasta ahora, pues era lo que yo estaba analizando, estaba viendo y entendiendo dentro del gráfico, ¿sí? Sin olvidarme qué era lo que estaba haciendo en una menor temporalidad, ¿ok? Entonces, básicamente lo que el mercado estaba haciendo en una menor temporalidad era ir a buscar una zona de oferta que estaba pendiente. ¿Por qué pendiente? Porque esta zona es la que me genera este rompimiento, ¿sí? Que acuerden que el rompimiento se abrevia por el boss y es la que me barre toda esta liquidez que yo tengo acá, ¿ok? Entonces, para mí era bastante buena, por así decirlo, esa zonita, ya que también me había dejado una inducción, ¿sí? La inducción básicamente es que el precio quiera subir muy rápido a buscar una zona de oferta, pero se quede en la mitad o no llega a mitigar esa zona. ¿Ok? Entonces para mí era bastante importante haber visto o analizado esa inducción y obviamente lo más probable y evidente era que el precio quisiera ir a mitigar esa zonita de aquí. ¿Ok? Entonces ya aquí ya yo me puedo bajar a M15, ¿sí? Me puedo bajar a M15 y ver qué hace el precio dentro de la zona. Ya viendo esto, yo tengo ya mi primer toque, ¿sí? Pero como les digo, a mí siempre me gusta esperar
o identificar una mitigación un poco más profunda, ¿sí? Porque normalmente en las primeras mitigaciones se encuentran esas famosas trampas que yo les estoy comentando, pero igual, pues obviamente yo venía analizando y venía viendo un order flow bastante bonito de demanda, ¿ok? Entonces, esto también lo utilizo bastante para identificar cuando realmente yo tengo un quiebre estructural, ya que en este caso el mercado viene haciendo quiebre, pero a la alza, ¿sí? Vemos cómo se está llevando siempre los últimos máximos, ¿sí? Entonces yo, o mi tarea en este momento para analizar o meter una venta es identificar cuando yo tenga un rompimiento a la baja. Entonces, bueno, vamos a ser bastante objetivos y quiero que vean esto de acá, ¿ok? El mercado viene, se mete en la zona y ¿qué hace? Se lleva mi zona de demanda, ¿ok? Generándome un doble shot, ¿sí? Tengo shot a la baja y tengo mi shot, tengo mi shot a la alza y tengo mi shot aquí a la baja, que es la zona que me genera el rompimiento, ¿sí? Entonces aquí yo en este movimiento tengo interacción, ¿sí? Que eso básicamente es el flip. Les explico rápidamente qué es un flip. Es cuando la oferta pasa a ser demanda, ¿sí? Pero previo a eso tiene que haber una interacción. Entonces yo obviamente aquí dije, bueno, voy a marcar esta zonita de aquí como una zonita de oferta, ya que tuve interacción, y voy a marcar mi extremo, ¿sí? Obviamente el extremo va a ser siempre más importante, ¿ok? Entonces, en este momento yo estaba dudando, ¿sí? A la hora de entrar, ¿será que entro? ¿Será que no? Y realmente decidí no entrar por algo, y era lo que le estoy comentando. No vi una trampa previa al POI o previa al rompimiento. Entonces normalmente el mercado fácil me podía hacer esto aquí y hacerme la trampa de las que le estoy hablando. Entonces por ese caso o por esa condición yo decidí no entrar en este movimiento, ¿sí? Sin embargo el mercado, yo puedo identificar aquí que previo a ese movimiento me genera una sacada de liquidez de mi flip, por ende este POI ya no era válido, ¿ok? Entonces quedaba este flip aquí, perdón, este original POI sin mitigar. Entonces vamos a ver qué hace el mercado. Aquí el mercado no me genera un rompimiento claro, por ende todo esto pasa a ser liquidez, ¿sí? Es muy importante identificar la liquidez previa, o que ya tú sepas que si aquí tienes liquidez, pues el mercado en un futuro va a querer ir a barrerla. Y bueno, ¿qué hace el mercado aquí? Vamos a retroceder aquí. Básicamente lo que hace es mitigar esa vela, que es el B-Shape, mitigar esa vela que generó el rompimiento, ¿sí? Obviamente estábamos dentro de una zona de oferta y aquí el mercado pudo dar esa primera entrada. Una cosita, como estoy dentro de M15, pues obviamente la entrada se hizo en M15, o la posible entrada la dio, mejor dicho, en M15. Normalmente vamos a buscar un 1 a 3, ¿sí? Si el POI o la entrada la ves en M5, puedes buscar tu 1 a 5 perfectamente, ¿ok? Entonces, automáticamente el mercado baja y me genera un rompimiento, ¿sí? Un rompimiento interno, claramente, ¿sí? Yo tengo un rompimiento aquí y tengo liquidez. Tengo liquidez aquí, ¿ok? Entonces vamos a anotar esto. Tengo voz y liquidez. Y tengo otra cosita que fue que este POI que tengo yo acá, ¿sí? Es el que me saca liquidez de estos dos máximos y me toma liquidez de este POI, ¿sí? Entonces eso también es bastante importante para tomar un POI válido. Una cosita que obviamente estábamos operando una sesión, perdón, estábamos operando una fractalidad interna, ¿sí? Si esto lo hubiese hecho en M15, hubiese sido bastante óptimo poder entrar, pero bueno, vamos a hacerle igual la explicación del trade. Y obviamente el mercado en esta zona que viene a buscar, pues obviamente esa zonita
¿qué dejó sin mitigar? Ya que obviamente el mercado no puede dejar espacios vacíos, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, por eso siempre esos puntos de interés es donde nosotros vamos a buscar de operar. Ok, ya yo tengo aquí mi primera mitigación y tengo una interacción. ¿Y qué era lo que yo les mencionaba de esa primera mitigación? ¿Sí? Que dentro de esa primera mitigación nosotros vamos a buscar esa trampa del Smart Money, ¿sí? Puede ser en la primera mitigación o cuando el mercado esté subiendo, ¿sí? Es bastante bueno identificarlo siempre para tener una mejor confirmación a la hora de entrar, ya que obviamente, pues hablando un poquito de liquidez, el mercado lo que hace es sacar toda esa liquidez que tengo de aquí, ya que esto era liquidez, máximos y mínimos a eliminar. ¿Por qué? Porque simplemente no genera un rompimiento o algo importante dentro del precio, ¿sí? Vemos aquí como el mercado no genera ningún rompimiento y vemos como después de ese movimiento el mercado me deja o me hace, mejor dicho, un rompimiento estructural. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí mi shock, ¿sí? Porque este es el que impulsa el precio a la alza, ¿sí? Y tengo aquí mi short. Puedo tomar este o este de acá abajo, ¿ok? Tengo doble shot y shot. Bueno, aquí lo noté mal. Shot y shot, ¿ok? Y obviamente, como les venía diciendo, tengo siempre mi zonita de demanda marcada para identificar cuando tengo el rompimiento estructural. Aquí tengo entonces mi original point, ¿en dónde? En mi Vichay. Y adicional a eso, que me barre liquidez externa, también tengo un barrido de liquidez interno, ¿sí? Porque esta vela me saca liquidez de esta y de esta. Y es la que me impulsa el precio a la baja. Entonces, otra cosita que identifiqué fue que tenía liquidez previo a mi punto, ¿sí? Ya allí, obviamente, esto es un point, un original point válido para operar, ¿ok? Entonces, tú puedes programar tu entrada en la apertura de la vela y tu SL por arriba del cierre de la vela, por así decirlo, ¿ok? Entonces, vamos a buscar como normalmente buscamos un 1 a 5 si estamos operando en M5 o si el POI es de M5. Y vamos a darle play a ver qué nos hace el precio. Ok, bueno, aquí ya se metió y el mercado, creo que con la noticia, pues simplemente dio la entrada. Entonces, vamos a ver algo y quiero que sean bastante objetivos para que vean la efectividad de esta metodología y por qué fue la metodología que yo elegí. Quiero que vean algo. Cuando hay una sacada de liquidez interna, porque aquí yo tengo una sacada de liquidez interna con estas velas y externa, que el mercado con esta reacción me saca liquidez de este alto y de este alto, ya yo no necesito dejar el SL tan largo, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito dejar el SL así, de este tamaño, porque entiendo que si el mercado simplemente me saca por encima, me saca la liquidez por encima de nuevo, estoy respetando mi análisis, ¿sí? Entonces yo me puedo dar el lujo, por así decirlo, de poner mi SL de este tamaño o en este punto, ¿sí? En este máximo, por el máximo que saca la liquidez. Entonces, como les vengo comentando, para mí es bastante óptimo identificar siempre la sacada y barrido de liquidez, porque ya eso me permite colocar mi SL, sea por encima en este caso o por debajo de un máximo, pero me doy el lujo de tener un SL de este tamaño. Ok, aquí el precio pues dio una entrada bastante bonita, uno de los setups que más me gusta analizar, entender o operar, ¿sí? Entonces aquí lo que hago normalmente después de eso es irme a M5, perdón, a M15 y ver qué está haciendo el mercado en un mayor time frame, ¿sí? Yo en este caso tampoco pude operar esta entrada número 1 porque seguía operando
una fractalidad interna, aunque bueno, esto se hubiese podido operar. Y número 2, que fue realmente por lo que no tomé la entrada, era porque estaba operando fuera de mi sesión, ¿sí? Esto lo hizo aproximadamente a las 7, 8 de la noche, hora colombiana. Entonces no pude entrar, ¿sí? Igual aquí yo marqué este POI, pero entendía que yo tenía, vamos a borrar esto acá, que yo tenía liquidez por encima de todos estos máximos, ¿ok? Entonces era un POI que lo más probable es que el precio quisiera venir a tomar liquidez. Sin embargo, lo marqué, ¿ok? Entonces vamos a ver qué más hizo el mercado. Aquí se metió dentro de la zonita de demanda de diaria, ¿sí? Recuerden que teníamos una zonita de demanda aquí. El precio hizo una mitigación un poco más profunda, pero también hizo algo que obviamente yo venía dándome cuenta. Obviamente en este momento nosotros veníamos bajistas, ¿sí? Veníamos súper bajistas, por ende íbamos a buscar solo compras. Ya les voy a dar un tips que utilizo bastante, o bueno, realmente utilizo para saber cuándo dejar de vender en estos casos y empezar a comprar, ¿sí? En este caso, hay algo o una herramienta que yo utilizo bastante para identificar las sesiones, ¿sí? ¿Qué me hace una sesión? ¿Qué está haciendo una sesión? Eso lo utilizo bastante para estar como más, tener un mejor entendimiento dentro del mercado. Entonces, vamos a marcarla aquí y era esta básicamente, se llama así, ICT Gilsons, ¿ok? La pueden buscar aquí en indicadores y ella le va a dar básicamente la información de lo que hizo el mercado en una sesión y en otra sesión. Y como les venía comentando, para mí es bastante importante ver qué nos hace el mercado con las barridas o sacadas de liquidez. Y aquí pude ver o apreciar que yo tenía aquí mínimos, ¿sí? Máximos, perdón, tenía máximos a eliminar. Esto me lo dejó en Asia, ¿sí? Obviamente London lo que hizo fue como buscar ese POI y Nueva York, que fue lo que me hizo, que es la sesión que yo opero, sacar toda esa liquidez y todo el dinero que yo tenía ahí. El mercado lo que hizo fue sacarla. Entonces, después de esa sacada de liquidez, yo tuve un rompimiento estructural. Por ende, esto se convertía en un POI válido para operar. ¿Sí? Yo puedo agarrar toda la vela o toda esta zonita que tengo aquí. Voy a quitar ya esto aquí para que puedan ver mejor el gráfico y vamos a ver qué hace el precio, ¿sí? Ya identifiqué mi zona de oferta más cercana al precio. El mercado obviamente va a buscar esa zona y vámonos a M5 a ver qué pasa, ¿ok? Entonces, como normalmente hago, yo voy marcando siempre mis zonitas de demanda más cercanas al precio, ¿sí? Mis zonitas de demanda internas, por así decirlo, ¿sí? Tengo una zonita aquí interna, pero esto simplemente lo uso para ver cuando tengo rompimientos estructurales. Entonces, ¿qué tengo aquí? Y bueno, háganse la pregunta nuevamente. Tengo la trampa del Smart Money. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí shock y tengo shock, ¿sí? Tengo aquí el doble shot, pero obviamente como esta zonita de acá yo tenía o venía haciendo la primera mitigación, el primer toque, yo siempre trato de esperar una mitigación un poco más profunda. Por eso todo esto se convirtió automáticamente en la trampa del Smart Money después de este rompimiento de aquí, ¿ok? Entonces, después de este rompimiento, ya yo tengo autorizado bajarme a una menor temporalidad y ver o seguir el precio con más claridad y objetividad. ¿Para qué? Para si el precio, o porque si el precio me hace un doble shot o un rompimiento, yo estoy autorizado a entrar. Entonces, seguimos haciendo básicamente lo mismo, ¿sí? Yo tengo aquí una zonita de demanda aquí y demanda acá, ¿ok? Entonces, vamos a alejar esto aquí. Ok, yo tenía aquí mi zonita de demanda, ¿sí? Toda esta, ya que esta es la que me hizo el rompimiento del shot.
Y esto básicamente lo que me permite a mí es ver dónde tengo ese rompimiento a la baja, ¿sí? Ya tengo aquí mi doble shot. Tengo interacción, y eso es bastante bueno que el mercado lo haga. Yo hubiese podido también tomar esta vela aquí, pero el mercado no me toma liquidez de mi POI y entiendo que automáticamente todo esto se convierte en liquidez, ¿sí? Liquidez a barrer. Tengo liquidez y voy a marcar mi original POI, que es el que me toma liquidez por encima de estas velitas, que eso es el bichey, y me rompe el precio. Ya yo aquí estoy autorizado para comprar, para vender, perdón. ¿Por qué? Porque estoy dentro de una zona de M15 importante, ¿sí? Que fue la que me generó el rompimiento y me sacó liquidez, ¿sí? Entonces vamos a programar la entrada en esa velita y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Puede ser, le puedes dar un espacio al SL a ver qué pasa, o entendiendo que ya el mercado te sacó liquidez, lo puedes poner así, ¿sí? Igual vamos a dejarlo así para ver qué pasa. Ok, entonces el mercado básicamente lo que hizo fue venir a buscar el original POI, que adicional a eso también tenía, por decirlo así, ineficiencia en este caso. Aquí tenía un imbalance y el mercado lo que hizo fue tomar toda esa liquidez, barrer liquidez, y dar ese movimiento a la baja que estábamos buscando. Ok, entonces obviamente esta entrada tampoco la pude tomar porque si vemos la hora, esto lo hizo también a las 8 de la mañana, de la noche, perdón. Esto lo estaba haciendo en sesión Asia y obviamente yo no opero en esa sesión. Igual no pasa nada, para mí es más importante seguir viendo que el mercado sí sigue respetando mi metodología, sigue dándome entradas y para mí es bastante importante seguir haciendo todas mis anotaciones, ¿ok? Entonces vamos a reproducir el precio. Ya esto lo hizo Fayer, aquí tengo un cambio y bueno, aquí le quería dar el tips que yo les quería comentar, sí, básicamente. Obviamente cuando yo tengo un order flow así tan bonito de ventas, yo voy a seguir vendiendo. ¿Hasta cuándo voy a vender? Hasta que el mercado se lleve mi mejor zona de ventas, que en este caso mi mejor zona de ventas era esta, ¿sí? Y el precio se la lleva. Ya automáticamente yo me programo a empezar a buscar compras, ¿sí? En este caso voy a marcar esta de aquí, esta zonita de demanda y esta zonita de demanda. ¿Por qué? Porque son realmente las que me impulsan el precio a la alza, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa o qué más nos hace el mercado esta semanita. Ya esto era el día de hoy, viernes por la mañana. Esto fue una noticia y el mercado se está metiendo dentro de esa zonita de demanda. Vamos a ver qué pasa para la semana que viene. Ya los panoramas son totalmente de compra, sí. Ya obviamente buscaría más comprar, obviamente siempre por confirmación, ¿sí? Las confirmaciones son esas confirmaciones que te mencioné en este trade que se dio acá, ¿sí? Y acá, perdón, o acá. Entonces, creo que, pues obviamente eso fue todo lo que hizo el mercado del euro dólar en esta semana. Y yo siempre trato de anotar lo que hace el mercado semana a semana. Por ejemplo, el día martes, pues anoté todo lo que les acabo de explicar, ¿sí? El mercado está llegando a una zona premium en diario, que me ha hecho una finalización de rango y me había dejado un bichey, pero en H1 estaba en una zona de oferta que previo a eso me había dejado una inducción y una trampa del Smart Money. Yo, muchachos, yo siempre estoy buscando esa trampa, ¿sí? Que obviamente la idea es no caer en ella. También hice la noción del miércoles, que obviamente aquí hice las anotaciones simplemente desde M15 porque entendía que venía totalmente bajista, ¿ok? Lo que anoté fue básicamente lo mismo que les acabo de explicar, una sacada de liquidez, un boss y por ende esto se convertía en una zona de oferta o un POI válido, ¿sí? Aquí identifico la trampa y aquí veo cómo hubiese tomado la entrada si fuese estado en mi zona, en mi sesión para operar, ¿sí? Pero sin embargo no tomé ninguna entrada esta semana. Fue más que todo de aprendizaje y seguir mejorando o puliendo mi estrategia
que también es bastante importante. Entonces, bueno, básicamente esos son los dos consejos que les doy, ¿sí? Si no ven una entrada clara, pues simplemente no operen. Traten de buscar siempre lo mismo dentro del mercado, una y otra vez. A pesar de que los escenarios no van a ser siempre tan iguales, pues ayudar o tener el mismo setup es lo que les va a ayudar realmente a tener una buena efectividad. Y número dos, esto de las anotaciones, ¿sí? Si quieren la plantilla, me pueden escribir por el grupo o internamente. Me escriben y yo les paso la plantilla. Si necesitan que los ayude a tener la plantilla o a crearla, me escriben, perdón, que yo los voy a ayudar. Y con el tema de las anotaciones, perdón, con el tema de la información, de todos los conceptos que yo manejo, estamos viendo si les grabamos una clase en YouTube y una serie de videos para que vayan practicando y entendiendo toda esta metodología. Como ya saben, la metodología que yo opero se llama Smart Money. Obviamente tiene muchos conceptos y muchas cosas para ver y detallar. Lo bueno es que esta metodología me permitió a mí ser muy objetivo a la hora de operar, y eso es realmente lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces, si necesitan cualquier cosita, me pueden escribir a mí por el interno o por el grupo, ¿sí?